Yo siempre quise viajar, siempre quise conocer el mundo. A mí Barcelona se me quedaba pequeño. Me sentía pues, que me ahogaba, que se me cortaban las alas, ¿no? Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal de zonas de conflicto, y en particular a zonas de conflicto referidas al mundo islámico, ¿no? Cuando estalló la primavera árabe, cubrí la revolución en Túnez, cubrí la guerra de Libia y, por último, cuando empezó la revolución en Siria, viajé en 2 ocasiones en el 2012 y una tercera vez en el 2013. Y bueno, en ese viaje las cosas no salieron como yo esperaba. La situación en el país estaba cambiando rápidamente. Yo la verdad es que me disponía a vivir la experiencia de mi vida, una experiencia que jamás olvidaré. Convertirme en rehén del Estado Islámico en uno de los secuestros más mediáticos de las últimas décadas. Cuando estábamos todos ahí pensábamos que era tan gordo todo aquello que acabaríamos todos saliendo, y no ha sido así. We are an Islamic army and a state that has been accepted. This evening marching us, the American people, to a blazing fire. Para mí, trabajar como corresponsal en Rusia significa, en el fondo, seguir en el mismo ámbito informativo en el que he estado trabajando antes del secuestro. Rusia es un país que está participando en la guerra de Siria y por eso me he ido allá, ¿no? Yo creo que hay 4 temas que tendríamos que dar, y luego aparte tengo entrevistas que pueden ser interesantes, ¿no? Ви думаєте, що Путін система, вот и хакеры, они играли роль? RT, Russia Today, для нее это источник увеличения. Desde que fui liberado, siempre he pensado en la idea de volver a Oriente Próximo, pero era impensable. Mientras estuviera Estado Islámico ahí, yo me arriesgaba a volver a ser secuestrado. Con la caída del Estado Islámico veo aquí una posibilidad de regresar al país y de enfrentar un poco a lo que viví y a dar carpetazo al pasado. Desde pequeño siempre ha tenido aficiones, gustos diferentes que el resto de hermanos. Todos hicimos carreras que nos permitieran salir adelante. Él, pues, la carrera que le gustaba, al margen de que se iba a poder comer o no, le daba exactamente igual. Empezó a cubrir los conflictos y nadie lo entendía, pues ese afán por largarse precisamente donde estaba incómodo, donde tenía riesgo, etcétera, etcétera, no lo entendíamos. Realmente yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Era el verano del 2013 y en ese momento había habido un ataque con armas químicas muy importante del régimen sirio contra la población civil siria. Y Mark en ese momento nos propone ir a Siria para ver qué había pasado con ese ataque químico. Iba a ser su tercer viaje a Siria y entonces él pues, se buscó la cobertura de la oposición siria para poder entrar en el país como siempre. Yo llegué al sur de Turquía, me acogió una brigada de combatientes sirios que al día siguiente se disponía a entrar de nuevo en Siria a través de un agujero en una verja, ¿no? A los 2 días de entrar en Siria,
Vinieron 2 personas a dar una charla a los combatientes que estaban conmigo. Por lo poco que entendía en árabe, me estaba dando cuenta de que ese señor pues era un yihadista. Y cuando acaba la charla, él se da cuenta de quién soy y me exige que vaya con él. Y yo dije, no, por favor, no, por favor, por favor. En cuanto llegué al campamento de los yihadistas, me di cuenta de que mi suerte ya estaba echada. Empecé a hablar con uno de ellos que aparentaba ser su comandante o su líder. Lo primero que me dijo es, no te preocupes, tú no eres un rehén, tú eres un huésped, porque fíjate lo que hacemos con los prisioneros. Vino un caudillo y intentaba explicarle, por favor, yo no soy un espía, hablé con la gente del Ejército Sirio Libre, y él me dijo una frase que la verdad es que nunca voy a olvidar, que es, tú has venido aquí 2 veces y te ha salido bien, pero ahora te vamos a matar. Me trasladaron al hospital de Alepo, que en realidad se había convertido en una cárcel del Estado Islámico en el norte de Siria. Regularmente en ese lugar se oían disparos aislados. Y yo en aquel momento no lo procesaba, pero en realidad esos disparos correspondían a ejecuciones de presos que estaban allí. Yo creo que fue unos 20 días después o así, nos enteramos por otros compañeros de que Javier y Ricardo también han sido secuestrados. En cuanto vemos que esto no se va a resolver en breve, que va a ser un secuestro largo, es cuando decidimos dar a conocer el secuestro de Marc a la opinión pública y lo publicamos en el periódico grande, el secuestro de Marc. Está retenido en Siria por un grupo de la insurgencia desde el Era importante publicar la noticia para desmentir el hecho de que no era un espía occidental, que era periodista, cuál era su carrera. Esta persona, este periodista, está retenido por una organización islámica próxima a Al-Qaeda. Se sabía de experiencias de secuestros de Al-Qaeda, pues que suelen alimentar bien a las personas que tienen secuestradas y que la atención humana, entre comillas, pues es correcta. Entonces, lo que al principio estábamos contentos que fuera Al-Qaeda, parece increíble. Luego, cuando el Estado Islámico, cuando Al-Qaeda se desmarca del Estado Islámico, pues lógicamente nos volvemos a preocupar. Porque al parecer se desmarca, entre otras cosas, porque era un grupo bastante anárquico, más fuerte y un poquito más temerario. En este tiempo también es el tiempo en que el Estado Islámico va creciendo y que han convertido Raqqa en su feudo y que entonces empiezan a conocer las atrocidades del Estado Islámico y dices, Dios, pero ¿en qué manos está Marc, no? Qué horror, pero ¿qué van a hacer con él y con los demás, no? ¿Cómo los estarán tratando, no? Cuando el Estado Islámico se tuvo que retirar de aquella cárcel, una vez ya que yo no estaba en aquel lugar, todos los presos que en ese momento se mantenían allá ingresados, todos los presos fueron ejecutados.
Me sacaron del hospital oftalmológico, pero la cárcel donde había estado, y me llevaron a un edificio abandonado en las afueras de Alepo. Abrieron la puerta de una celda y cuando cerraron la puerta levanté la venda y vi allí a todos los compañeros que habían desaparecido en los meses anteriores. Estaba el americano Steven Sotloff, había un danés, había un británico, había 4 franceses y luego al cabo de unos pocos días nos pusieron con James Foley y John Cantley. Hello, my name is John Cantley. I'm a British journalist who used to work for somebody bigger. Y recuerdo que la persona que nos traía la comida me dice, Ricardo y Javier te envían saludos, ¿no? Desde la otra celda. Ricardo, un fotógrafo con el que habíamos coincidido varias veces, está en Libia y en sus escenarios. Y Javier, bueno, llevaba mucho tiempo pues, haciendo coberturas juntos desde Irak hasta Líbano. Entonces, bueno, cuando nos pusieron juntos, en cuanto nos quitamos las vendas, me di de abrazos con Ricardo y con Javier. A partir de ese momento, el secuestro cambió para mí. En un secuestro, la verdad es que, bueno, suceden cosas que a veces son inesperadas, ¿no? Y yo llegué a establecer una relación de empatía e incluso de cordialidad con uno de los secuestradores. Se llamaba Najim Lasraoui, era belga y me mostró un afecto que pareció sorprendente, ¿no? Digamos que se diferenciaba del patrón de psicópata que militaba en el Estado Islámico, ¿no? No disfrutaba viendo el dolor ajeno. Una persona que, bueno, que podía sentir incluso hasta piedad por nosotros. Y nadie les podíamos imaginar la barbaridad que llegaría a hacer unos cuantos años después. El 17 de noviembre recibí un email de los secuestradores donde decían que estaban con Marcos y que lo tenían retenido. Contesté ese email. Dijimos que gracias porque Marcos estaba bien, que en cualquier caso queríamos confirmar que era así, que estaba bien y que nos enviaran un vídeo. La prueba de vida nosotros la recibimos más tarde, no recuerdo exactamente si fue finales de noviembre. A daily newspaper from Barcelona, Spain. This is the front page of today's edition of my newspaper. Today is 18th of November. I please beg my family and everybody to help me, please. Cuando vi el vídeo me impactó. Lo vi terrible. Marc, el problema era que venía muy tocado de su etapa inicial. Él estaba bastante afectado físicamente, había adelgazado muchísimo, tenía diarreas muy a menudo porque no soportaba la comida. Entonces,
yo le veía bastante disminuido, bastante tocado. En Alepo la comida era escasa, pero las condiciones de vida eran más llevaderas. Llegamos a jugar a ajedrez con cartones que habíamos hecho nosotros mismos y hasta llegamos a celebrar sesiones de yoga. Todo esto cambió a partir del momento en el cual los secuestradores británicos, a los cuales llamamos los Beatles, asumieron el mando de la operación del secuestro. We all had them a little bit in the back of our heads, these mysterious evil guys. L'Italien, David Haynes, John, James, nous avaient parlé déjà d'une période qu'ils avaient passée avec des gardes extrêmement violents, très très durs. Somebody was knocking very loudly on the doors and were yelling in with British accent, hands on the wall, very loud. And I just remember seeing, I think it was David's face. He just went completely white and he just said, "It's the Brits. Do what they say, nothing else." El país está completamente destruido y hay miles y miles de personas que están viviendo en campos de refugiados porque sus casas han sido destruidas. En muchos casos, además, por la propia coalición que ha expulsado al Estado Islámico. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمي مارك، أنا من إسبانيا. كم من الوقت أنت هنا في الكامب؟ من تأسيس المخيم لي 2 و3 شهور. 3 شهور. 2 و3 شهور. دمر بيتك؟ دمر علقة. من الاشتباك اللي صار راح بيتي وبيوت كثيرة راحت. ما رأيك في التخلف الدولية؟ هم كسفوا بيتك. قصفوا بيتي بس خلصونا من داعش. لن أزعل على بيتي لأنه خلصنا من داعش. قول من فضلك كيف كان الوضع هنا؟ الوضع كان سيء جدا. لماذا؟ داعش آخر فترة ضيقت حيل علينا يعني. خاصة على النساء. لا نقدر نطلع خالص، نخرج برا البيت. من نخرج من البيت يعني يشيلونه. ما حاصرهم كثير. عندي فتاتي تخاف كثيرا وخفت عليها وطلعت. يجلدونهم ويفوتونهم، يطالعونهم. كلنا نخاف جدا. في الأرض وكانت تمتهن الزنا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع أعراض المسلمين وأن يغفر لهذه المرأة وأن يتوب عليها وأن يجعل تنفيذ هذا الحد عليها طهورا لها في الدنيا وأن تلقى الله وهو عنها راض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! La verdad es que nuestro cautiverio no es nada en comparación con el sufrimiento de esta gente. Nos hemos convertido en los protagonistas de una historia que en realidad no nos pertenece, ¿no? ¿Quién soy yo en comparación con lo que están pasando esta gente, que lo han perdido absolutamente todo? A finales del año 2013
nos trasladaron a una casa y aquella casa se iba a convertir en un Guantánamo donde los prisioneros allí recibiríamos el mismo trato que los presos yihadistas en la base cubana. Lo primero que hacen es quitarnos la ropa que llevamos, nos ponen un traje naranja como los de Guantánamo, un mono naranja como los de Guantánamo, y nos dan números. A mí me dieron el 43 y a partir de ahí perdías el nombre. Tú no te podías decir ni español, ni francés, ni nada. 43. Empiezan a grabarnos vídeos, ¿sabes? Empiezan a hacer ejecuciones ficticias ya, o sea, ya nos hacen las ejecuciones con las pistolas que te ponen la pistola en la cabeza y el cuchillo en el cuello. O sea, Didier contaba que les habían quitado el agua durante 3 días, que habían empezado a delirar. Cuando ya eso estás al borde, ¿no? El máximo que se puede aguantar sin beber 3 días. Pues estaba al punto de la muerte y deliraban. Eran muy crueles, la verdad que eran súper crueles. Disfrutaba mucho. George, sobre todo, disfrutaba muchísimo con la crueldad. Al que todo el mundo conoce como Jihadi John, en realidad nosotros lo llamamos George, y era con diferencia el peor. Era la maldad hecha carne. Era un personaje que disfrutaba viendo a los demás sufrir. En el momento en que en enero Alepo empieza a ser súper bombardeada, y además salen las noticias de los bombardeos contra el Estado Islámico, en la zona que sabemos que está Marcos, pues ahí te llenas de angustia. Además allí son momentos en los que no consigues interlocutar con los secuestradores y hay silencio. Y entonces pensabas, él está en manos de un grupo al que están atacando y que se están enfrentando. Sí, le puede pasar algo. No lo quieres pensar, pero sí, esta posibilidad siempre está allí. Empieza la guerra con el Ejército Libre de Siria y esa zona tienen que evacuarla. Y entonces nos meten a la carrera en un convoy enorme, súper grande, de decenas y decenas de coches y camiones. Sale todo el mundo, salen las familias, salen los militantes, sale la logística que pueden acarrear. Y a todos los rehenes nos meten en un camión con un tipo portando un chaleco de hombre bomba. O sea, él iba con un chaleco bomba y la orden era que si intentamos huir, volar el camión, que a su vez iba repleto de explosivos. El traslado a Raqqa fue crítico. Me colocaron en una pick-up, esposado con otro prisionero francés, como si fuera un objeto, con una manta cubriéndome la cabeza. Estuvimos durante varios días vagando por el desierto. Durante esos días nos dieron a probar bocado. ¿Cuántos años llevamos desde que Daesh ya no está aquí? Y nadie parece que se haya tomado en serio la reconstrucción de esto. Vamos, parece que la guerra haya acabado ayer.
كله هذا بيتي كبسة واحدة كله. كله دمار من التحالف الدولي. كله تحالف. كل التحالف كله الدولي. تحالف دولي. وداعش يضرب قذايف هاون. حجة انه يجي يضرب داعش عم يضربنا نحن المدنية. كنا طالعين ضربة المشفى هاي راح بيت جارنا هذا نحن لسانا بالبيت. هربنا عفنا كل شيء بالبيوت وهربنا. هربنا ركض من هون رحنا على النهر عبرنا. ودولة إسلامية ملاحقينا بالبواريد عم يضربوا فينا. ويلا هربنا. هربنا بين حارات بين هي. تمام. وفي ضحايا بالأراضي كثير وفي عالم كلها ميتة. ومن عدا هي زارعين ألغام وين ما تمشي أنت وحظك يا يضرب فيك القم يا أما تنجي. التحالف الدولي ضرنا يعني ضرنا ودار ظهره ومشي. Cuando compartes un espacio tan pequeño con 20 personas, la verdad es que es normal que aparezca la gente con la cual te llevas bien y la gente con la cual te llevas menos bien, ¿no? James Foley era una persona que, bueno, a todo el mundo le caía bien, una persona bastante sencilla, humilde. Y había mucha gente que creíamos que teníamos una carrera potente dentro del mundo del periodismo o dentro del mundo de las ONGs. Él, desde luego, no participaba en esta feria de vanidades. Fue un tío súper vitalista, incluso después de haber sido torturado durísimo, con mucha capacidad de aguante, y sobre todo es de los pocos, si no el único, que mantuvo esa condición humana de solidaridad. En situaciones tan críticas, la gente puede pensar que se produce un efecto solidario y no. Lo que se produce es, vas al nivel más básico de supervivencia y es, quiero vivir, y entonces solo piensas en ti mismo, ¿sabes? Y sin embargo James no. James era un tipo que mantenía esa percepción de, bueno, pues reparto, ¿qué te pasa a ti?, ¿sabes? La condición humana suya era asombrosa. Al margen de los españoles, mi mejor amigo fue Steven Sotloff. Steven Sotloff era un gran periodista y sobre todo para mí era la persona más valiente de todos los que estamos allí. Steven era de confesión judía y aunque los captores había momentos en que sospechaban, demostraron que sospechaban de su confesión, yo nunca le vi implorar, nunca le vi perder la compostura ante ellos. Yo siempre le vi asumir con dignidad, con aceptación, lo que suponía ser cautivo de Estado Islámico. I see that. I see that he was probably the bravest. I'm sure the first month that he was there was probably difficult, but Stephen was always the type of person that can adjust very easily to his surroundings and environment. And I think at a very early time, he accepted the fact of where he was at and tried to make the best of it. We started to get a good idea that there was a big difference in the group, that the 3 American, 3 British guys somehow were in the same group. They were, by Islamic State, seen as the biggest enemies. Les différents otages savaient que le sort qui nous était différent dépendait beaucoup de la nationalité. Des nationalités comme françaises, espagnoles, italiennes ou allemandes protègent davantage parce que les États sont plus prompts à protéger leurs concitoyens. We were always told that we do not negotiate with terrorists. And we were hoping that they would let them go, but without paying a ransom, how would that happen? That was the only thing that ISIS was interested, was the money. They really didn't want to keep the captives. They wanted money. They wanted 2 million euros for my life. And that is unrealistic high. Like, it is completely insane. Especially when you look at other kidnapping cases
They funded $137 million. I mean, countries can't even pay something like that. So we knew that it was a problem. My government don't negotiate, but my government, they don't stop you from doing things privately, as they do in America and Britain. We were also being threatened by our own country that we weren't able to pay any type of ransom, that if we would, that we could face prison time. And also the people that would help us could face prison time. So it was very, very discouraging. Y ahora que estoy aquí en Raqqa, me gustaría volver a la Casa del Río. Era un chalecito precioso junto al río Éufrates y bueno, aunque el lugar era muy bonito, pues vivimos los momentos más duros del secuestro. La Casa del Río era un chalet muy bonito, tenía un salón que te permitía ver el río y te permitía ver las puestas de sol, era así como muy bucólico, ¿no? And we could just look outside, and we could look at the Euphrates River that was going right like 100, 200 feet away. And it was beautiful. It was so beautiful. Lo que pasa que al día siguiente aparecen los Beatles. Entonces acabaron la vista bucólica al río, se acabó esto de dar paseo por ningún sitio. Hasta ese momento los Beatles venían a visitarnos, pero durante ese tiempo que estuvimos en la casa junto al río Éufrates, los teníamos al lado y aquello se convirtió en un martirio. That was really scary. We had no private life. We couldn't do gymnastics, we couldn't do yoga, we couldn't do all of these things that we used to do. We were just sitting there and doing nothing, being stressed about them entering whenever they want to. Cuando sientes verdadera hambre, no es que te adelgaces, es que tú sientes que tu cuerpo se está consumiendo a sí mismo. Tu cuerpo se devora a sí mismo para poder mantener las funciones vitales. Una tarde nos trajeron los restos de su cena y nombraron a un prisionero alemán y le dijeron, bueno, elige a 4 cautivos que cenarán contigo y el resto tiene que ver mientras comen, ¿no? On était sous-nourris, hein. On était vraiment, oui, comme certains détenus à Auschwitz ou des choses comme ça, hein. Vraiment, mes cuisses, je faisais le tour avec les doigts, c'était gros comme ça, quoi. Il y avait l'os et puis un petit peu de viande autour et c'est tout. Evidentemente una manipulación de Jihad y John para mermar la cohesión interna de nosotros y dificultar lo que ellos más temían, que era que organizáramos una evasión todos juntos. Era una casa con muy poca seguridad, o sea, eran todo cristaleras, con lo cual era fácil romper un cristal e intentar saltar no sé a dónde, pero bueno, por lo menos saltar fuera de la casa, ¿sabes? I was very much against it because I tried to escape one before. It went very well. Stephen was quite into it. He really thought that could be a solution. I think the American and the British was more into it. Estábamos en Raqqa. Raqqa está a cientos de kilómetros de la frontera turca. Era la capital del Estado Islámico. Nosotros éramos 23 tíos vestidos de naranja, todos extranjeros, y ninguno que yo recuerde hablaba árabe, con lo cual era una cosa inviable. A todo el que había intentado fugarse lo torturaban de forma salvaje. O sea, al Daniel lo torturaron de forma salvaje, al John Cantley y al James Foley los torturaron de forma salvaje, le hacían waterboarding, les pegaban todos los días. O
O sea, me acuerdo que el country una vez me dijo, nos torturaron hasta que nos mataron en vida. O sea, hasta que consideraron que nos habían roto. Regularmente los Beatles venían a nuestra celda a darnos una lección magistral de Islam. Nos teníamos que estar de cara a la pared, con las manos puestas sobre el muro. Teníamos que escuchar durante horas el contenido de esa supuesta lección. Cuando acababan, además, nos hacían preguntas y si no respondíamos lo que ellos querían, pues nos daban una paliza. A mí no me apalizaron tanto como apalizaron a rehenes de otras nacionalidades. Pero en alguna ocasión me dieron también mi tanda de palos correspondiente. Y bueno, cuando sucedía eso, la verdad es que te sentías muy vulnerable. Te sentías como que a partir de ahora los Beatles van a ir a por ti, ¿no? Y te sientes verdaderamente indefenso. Me acuerdo que un día fue golpes por nacionalidades. Entonces, los franceses acaban de iniciar la ofensiva en el Sahel contra Al-Qaeda o el Estado Islámico. Paliza por la ofensiva francesa. Al Daniel, danés, paliza por las caricaturas de Mahoma. Otro día, pues, al pobre Daniel fue su cumpleaños, 25 cumpleaños. Entonces, de alguna manera, su madre le había enviado o su familia le había enviado un email, te queremos, no sé cuánto. Y el George entró y le metió 25 patadas en las costillas para celebrarlo. It hurted like hell. I ended up getting something that looked like a baseball on the side, on my ribs. It looked completely weird. But still it was sent with love. It was a message from my mom that she was thinking about me. And I was laughing afterwards, crying, being just happy to receive some kind of proof of life, at least some kind of contact. Si quelqu'un accusait les coups, si quelqu'un se plaignait ou simplement craquait, alors là, il se prenait triple dose. Yo había hecho las paces con la idea de morir. Y eso la verdad es que me daba mucha paz y mucha tranquilidad. Y si el precio a pagar por haber cumplido las expectativas de mi vida y haber sido corresponsal es ser secuestrado y ejecutado con 46 años, pues bueno, lo acepto. Tornem a estar aquí un altre dimecres, hem perdut el compte ja. Ahir es van complir 5 mesos exactes del segrest del Marc. Són moltes ja les setmanes que ens... Hasta finales de febrero seguimos sin tener noticias. Pero en febrero, a finales de febrero, se empezaron otra vez a mover las conversaciones. Pero nada, tuvimos también otra decepción, porque eso era constante ilusión y decepción. Ellos empiezan a intensificar el diálogo con Marc, le cuentan de su hermana, le cuentan de actividades que está haciendo en su familia, y es obvio que el primer objetivo para la liberación es Marc. También siempre es una sensación de, digamos, de vértigo, porque al ser el primer liberado no sabes si verdaderamente vas a ser el primer liberado o vas a ser el primer ejecutado. And when you know that the freedom is just right there, it's just about, you can almost reach out. That's when you really feel that you have everything to lose. Death becomes much more frightening. Cuando llegaron para supuestamente ponerme en libertad, me llevaron a ducharme, me cortaron la barba, me afeitaron y antes de abandonar la celda, yo vi a James Foley de cara a la pared con las manos en el muro y Hadidjon le dijo a James Foley: toca a Marc porque esto va a ser lo más cerca que vas a estar de la libertad jamás. Me llevaron a un descampado, al fondo se veían unas luces, que era una ciudad ya en Turquía. Y al día siguiente lo que hicieron fue llevarme hasta la frontera.
cogí el teléfono corriendo y nada, me dicen, Marcos, finalmente lo han liberado y ahora te va a llamar desde Turquía. Y nada, corriendo, bueno, es que no puedo expresar, gritando, llorando, dando gracias a Dios, arrodillada, bueno, brutal. Y toda mi familia que estaba durmiendo domingo se levantaron de los gritos y cuando me llamó Marcos, bueno, es que no me lo podía creer. No me dejaba hablar, yo Marcos, llorando los dos, no me dejaba hablar y él me dijo, lo siento, nos pedía perdón por lo que nos había hecho, que lo sentía muchísimo, que no volvería a pasar, tenía como un sentimiento de culpabilidad y luego en seco cortó y nos dijo, Cristina, hay muchísimos más periodistas, hay muchísimos más, solo he podido salir yo, solo he podido salir yo. Llorando, él llorando, yo, todos llorando. A mí me sorprendió muchísimo la imagen cuando entré en el baño y me vi ante el espejo. Dije, ostras, Pedrín, este no soy yo. O sea, ¿llegaré alguna vez a ser yo? No lo sé. Bueno, pues todos súper nerviosos, todo el mundo quería ir al aeropuerto, todo el mundo quería irlo a recibir. Y nada, pues cuando lo vimos bajar del avión, pues conmocionados y también bueno, impactante porque estaba muy, muy delgado, muy, muy delgado. Pero bueno, también muy, muy felices. Solo aterrizar tenía como una necesidad imperiosa de explicar, de hablar, y cómo ha sido, y no paraba de hablar, era una verborrea constante. Siempre que hay un secuestro, hay un possecuestro. Y en mi caso, esta fase fue casi tan dura como el secuestro mismo. Una de mis primeras obligaciones, nada más salir, fue transmitir información a los familiares de mis compañeros, a los cuales ellos no habían visto en años. Y fue muy, muy complicado. Lo segundo fue la atención mediática que se había creado en torno al secuestro. Yo me reincorporé al trabajo un mes después de haber sido liberado. Y la verdad es que era muy duro cada día abrir el ordenador y encontrarme en mi ordenador mensajes con peticiones de entrevista, con ofertas de dinero sustanciosas para dar detalles sobre lo que había vivido, ¿no? A mí me aterraba la idea de que el Marc Marginedas secuestrado se comiera al Marc Marginedas periodista y no pudiera ejercer más mi profesión. Y por eso dije, ni una entrevista. Y ya cuando liberan a Marc, los siguientes empezaron a hablar más con nosotros. Nos empiezan a preguntar más cosas, nos piden más pruebas de vida y entonces nosotros nos damos cuenta que empezábamos a ser nosotros los siguientes. And then suddenly the room started to get bigger and bigger. And the group got smaller and smaller. The 4 French got released. And
2 guys from MSF was released, and an Italian was released, and we were left was me and a German guy called Tony. The 3 Americans and the 3 British guys. And at this point, we knew for sure that the only one who will leave this room alive will probably be me and Tony. Je sais qu'à partir du moment où nous, les Français, avons été libérés, là, ça a été beaucoup plus dur pour les autres, que la nourriture s'est tarie drastiquement et que les coups sont devenus beaucoup plus réguliers. All the time that I have been sharing rooms with Stephen and with James and John, David and Alan and Peter, all of them have always been very good at killing time and getting the best out of the situation. But these 2 weeks, they just started to be like shadows of themselves. You could see their eyes started to just look into nothing, and they didn't say anything, they didn't ask, they didn't talk. Suddenly I saw that the 3 Americans suddenly were sitting very close to each other. Not saying anything, just sitting very close to each other. Once in a while they were holding each other's hands, which we never did, like, before that. Eran bastante pesimistas porque pensaban que los iban a dejar al final, que los iban a utilizar en vídeos propagandísticos. Ellos tenían mucho miedo que utilizasen en vídeos propagandísticos, que al final fue lo que ocurrió, básicamente. There is awful tragic news from overseas tout d'abord qui suscite l'indignation aux États-Unis. La suposada decapitació d'un periodista nord-americà segrestat des de feia 2 anys. He was apparently beheaded by ISIS militants. Attention, les images qui suivent peuvent choquer. I call on my friends, family and loved ones to rise up against my real killers. Yo pensé que todos lo salvaríamos. Nunca pensé que acabaría el secuestro como acabó. My message to my beloved parents. Save me some dignity. Y encima que el primero fuese ejecutado James Foley, pues la verdad que eso fue bastante impactante. Nos dolió mucho, nos dolió mogollón, porque yo le tenía bastante admiración a James Foley y sobre todo es eso, es ver un poco que podías haber sido tú, ¿no? Porque no había ninguna diferencia, ¿sabes? Have it taken my family 3 weeks more to collect the money, I would have been ended up in the same place in the desert in the same orange jumpsuit. The same thing would have happened to me. I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. Y sobre todo pensé en las familias, ¿no? En la madre de James Foley. Claro, las madres de estas personas habían estado en Barcelona. En algunos casos yo también las había visto y conocido. Me resultó una tragedia de tales dimensiones. Jim Foley passed, and Stephen was in the video, and he was being held up by his neck. That this is a message for President Obama. This American citizen, Obama, depends on your next decision. Well, we went to Washington, D.C., and we put together a movie with Shirley, pleading for Stephen's life. As a mother, I ask your justice to be merciful and not punish my son for matters he has no control over. I ask you to use your authority to speak. I have seen James's beheading. I have witnessed exactly what is coming to him within a few weeks. And the most amazing thing I saw in that video was to look at Stephen and see the amount of... He wasn't afraid because he have already been through so much shit. You could see he was just exhausted. He was ready to just fuck it. I was in my car when I heard the news. I just happened to be in my driveway. So by the time I walked into the house to tell Shirley, we were already getting a phone call that Stephen had
been executed. I just never thought about murder. I never thought that this would happen. Having his head cut off would be in front of the world to see. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. Enseguida comprendimos que los iban a ejecutar a todos. Ya les valía más la propaganda que cualquier tipo de diálogo que pudiesen tener. Here you are now, Obama, nearing the end of your term and having achieved none of the above. Obviously, all freelancers are not doing it for the money, and they're not doing it for the fame. They're doing it because of getting the true story out. And that's what Stephen did. He was a voice of the voices. Las secuelas existen, eso es innegable. Y quien diga que no las ha sufrido, pues o se engaña a sí mismo, ¿no? Eso sí, no ha alterado mi determinación de seguir siendo periodista, sino que todo lo contrario, la ha reforzado, ¿no? Was she a sex slave for Daesh people? A mí lo que me han dicho algunos sirios, que la Casa del Río fue destruida por un bombardeo de la coalición. A pesar de esto, antes de marchar de Siria, tengo que ir a verla, tengo que volver a ver este sitio, este lugar es importante para mí. Madre mía, es brutal. ¿Quién me iba a decir a mí que 5 años después iba a volver aquí? Aquí está la casa. Aquí está la casa. Y aquí está la isla en la cual por la cual queríamos escapar, cruzando a nado el río. Cuando estamos aquí, la verdad es que siempre estamos hablando de lo que haríamos cuando acabara el secuestro, ¿no? Hacíamos planes de que nos volveríamos a reunir algún día todos.